Mi nombre es María Schaer. Tengo 34 años y trabajo como enfermera de cuidados paliativos en Pittsburgh. El 16 de enero de 2025, a las 9:51, mi abuela, Eleanor, falleció después de una cirugía de emergencia mientras yo estaba sola en la sala de espera. Había llamado a mis padres 3 veces. Ninguno de ellos vino. 18 minutos después de mi primera llamada, mi padre, Ion, me envió un mensaje de texto: «Ya estás allí. Iremos si ella realmente muere». Murió. Una semana después, en su funeral, el pastor abrió una nota sellada que ella había dejado. Su primera línea decía: «Si Ion está aquí, no le permitan hablar por mí». Lo que mis padres no sabían era que mi abuela se había preparado para esto durante mucho tiempo. Y no sabían que soy una enfermera de cuidados paliativos que lo registra todo: marcas de tiempo, llamadas perdidas, registros de visitantes, cada visita, cada mentira. Si alguna vez fuiste abandonado por tu familia mientras alguien a quien amabas agonizaba, suscríbete y dime de qué ciudad estás mirando. Porque esta no es solo mi historia, es una advertencia. Permítanme retroceder en el tiempo. La llamada llegó a las 4:32 de un jueves. Estaba terminando mi turno en Three Rivers Hospice, sentada en la sala de descanso con una taza de café que no había tocado. Mi teléfono sonó: UPMC Presbyterian. He sido enfermera de cuidados paliativos durante 11 años. Aprendes a escuchar el significado en la voz de alguien antes de que termine una frase. La enfermera a cargo me transfirió a la doctora Laura Fitzpatrick. Ella fue directa. Mi abuela, Eleanor, había sido ingresada en ambulancia 20 minutos antes con una perforación intestinal y sepsis avanzada. Necesitaban operarla dentro de la hora. Me dijo que entendiera que esto era de alto riesgo: su edad, la infección, el estrés en su corazón. Podría no sobrevivir. Agarré la servilleta debajo de mi café y empecé a escribir. Perforación intestinal, sepsis, alto riesgo. No necesitaba hacerlo, pero escribir me mantiene firme. Voy para allá, dije. 15 minutos. ¿Hay otros familiares a quienes debamos contactar?, preguntó. Los llamaré yo, respondí. Colgué e inmediatamente marqué a mi padre. 4 timbrazos, luego buzón de voz. Llamé a mi madre. 6 timbrazos, buzón de voz. Me quedé mirando mi teléfono, tratando de procesar que ninguno de ellos había contestado durante una emergencia familiar. Abrí nuestro chat de grupo familiar, el que mi madre configuró el año pasado para mantener a todos conectados, y escribí: abuela en cirugía de emergencia, UPMC Presbyterian. Crítica. Necesito que vengan ahora. Enviado a las 4:51. El mensaje se entregó inmediatamente, luego segundos después apareció como leído por John y Diane. Esperé. Agarré mi abrigo y mi bolso, tiré mi café sin tocar, y esperé. Nada. Me subí a mi coche y conduje. UPMC Presbyterian está a 14 minutos del hospicio. Conduje con mi teléfono en el asiento del pasajero, con la pantalla hacia arriba, esperando que se encendiera. Cualquier cosa. A las 5:02, mi teléfono vibró. No era una llamada. Un mensaje de texto de mi padre: «Ya estás allí. Iremos si ella realmente muere». Lo leí 2 veces, luego otra vez. Un coche tocó la bocina detrás de mí en un semáforo en verde. Seguí conduciendo. Aparqué en el garaje, nivel 3, Plaza C29. Incluso tomé una foto del letrero para no olvidar dónde había aparcado. Luego entré al hospital, subí en el ascensor a la UCI y me registré. La enfermera, Bethany, me entregó la credencial de visitante a 1293. ¿Vienen otros familiares?, preguntó. ¿Mentí? No sé por qué mentí. Quizás admitir que mi padre había dicho que solo vendría si su madre moría me parecía demasiado humillante. Bethany me acompañó a la sala de espera de familiares de la UCI. Paredes azul pálido, 8 sillas, una máquina expendedora, una ventana que daba al aparcamiento. 9 personas más estaban allí: un hombre mayor dormido, una mujer tejiendo, 2 hijos susurrando. Me senté en la silla de 7 frente al pasillo del quirófano. A las 6:11, llevaron a Eleanor a cirugía.
Una enfermera me dijo que podría tardar de 2 a 4 horas. Asentí y saqué mi teléfono, enviando un mensaje de texto a mis padres de nuevo. Está en cirugía. Leído a las 6:14. Sin respuesta. Durante las siguientes 4 horas, envié actualizaciones cada 30 minutos como si estuviera presentando un informe de incidentes, todavía esperando. Sin noticias aún. El cirujano no ha salido. Cada mensaje fue leído en minutos. Ninguno fue contestado. A las 7:43, otra enfermera preguntó si mi familia vendría pronto. Dije, vienen en camino. Otra mentira. A las 8:15, compré café en la máquina expendedora, me quemé la lengua, pero seguí sosteniendo la taza porque necesitaba tener algo en mis manos. Una mujer mayor a mi lado me preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Casi 2 horas, dije. ¿Está tu familia contigo?, preguntó. La miré, quise decir la verdad, pero en su lugar dije, vienen. Ella sonrió. ¿Bien? Nadie debería esperar solo. Volví a mi silla y empecé a llorar. A las 9, el turno cambió. Un enfermero llamado Gregory revisó el registro de visitantes y me miró. ¿Todavía solo tú? Asentí. ¿Necesitas que llamemos a alguien? No, dije. Ellos lo saben. A las 9:47, las puertas del quirófano se abrieron. La doctora Fitzpatrick salió con su gorro de cirugía, la mascarilla bajada. Me puse de pie. He visto la cara que ponen los médicos 100 veces en el trabajo. Sé qué significa que están a punto de decirte que la persona que amas se ha ido. Se acercó. Señorita Schaer, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero su corazón no pudo soportar el procedimiento. Sufrió un paro a las 9:51. No pudimos reanimarla. Me escuché preguntar, ¿sufrió dolor? Estuvo bajo anestesia todo el tiempo. No sufrió, respondió la doctora Fitzpatrick. Le di las gracias. No sé por qué le di las gracias. Me dejaron ver a Eleanor en una pequeña habitación junto a la UCI. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Sus manos aún estaban cálidas. Me quedé 10 minutos, me senté a su lado y susurré, te protegeré. No me importa lo que digan. Me aseguraré de que la gente sepa quién eras realmente. Luego me fui, me senté en un banco cerca de los ascensores y llamé a mi padre. Contestó al tercer timbrazo. Sí, papá, dije. La abuela no lo logró. Murió en cirugía. Una pausa. Está bien, dijo después de 3 segundos. Nos encargaremos de los arreglos mañana. Esperé más. Cualquier cosa. Él no dijo nada más. ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, María? Se ha ido. Quiero que digas que lamentas no haber venido. Quiero que preguntes si estoy bien. Estás bien, dijo. Trabajas con gente que se muere. Esto es lo que haces. Luego colgó. Duración de la llamada, 47 segundos. Tomé una captura de pantalla. Luego llamé a mi madre. Contestó al segundo timbrazo. Podía oír la televisión de fondo. Mamá, la abuela está muerta, dije. Una pausa. Oh, bueno, supongo que es lo mejor. Estaba sufriendo. No estaba sufriendo, dije. Tenía una perforación intestinal. Fue repentino. ¿Vienes al hospital?, preguntó. ¿Para qué? Ya se ha ido, ¿no? No respondí. Tu padre se encargará de los detalles, dijo, y colgó. Me quedé sentada en ese banco durante 20 minutos, luego conduje a casa. No lloré. No grité. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a hacer una lista. A la mañana siguiente, mi padre llamó a las 9. Había elegido la funeraria Kowalski y dijo que yo debería encargarme de la coordinación ya que estaba libre del trabajo de todos modos. No estoy libre del trabajo, papá, dije.
Me tomé una licencia de emergencia. Bueno, eres enfermera. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Soy enfermera de cuidados paliativos, no directora de funeraria, respondí. Él suspiró como si yo estuviera siendo difícil. María, solo hazlo. Confiamos en ti. Esa tarde, me reuní con Raimon Kowalski. Amable, de unos 60 y tantos años, cabello plateado, voz suave. Mientras firmaba los papeles, me preguntó gentilmente, ¿sus padres participarán en la planificación? No supe qué responder. Mi padre pensó que yo debería hacerlo porque trabajo con personas moribundas. Raimon dejó su bolígrafo. Eso no es lo mismo que enterrar a los tuyos, observó. Cerca del final de la reunión, Raimon mencionó que mi abuela había prearreglado las cosas 2 semanas antes, había elegido el ataúd, seleccionado los himnos, escrito instrucciones y dejado 2 sobresellados. Uno estaba con el pastor Callahan en la iglesia de Santa Inés, otro con su abogado, Gerald Puet. Debían abrirse solo si ciertas personas estaban presentes. Mi pecho se sintió frío. Durante los siguientes días, no pude dormir. Seguía reproduciendo el mensaje de texto de mi padre, iremos si ella realmente muere. Seguía pensando en cómo nunca llamaron al hospital, ni una sola vez. El 18 de enero, a las 2 de la mañana, abrí mi teléfono y empecé a contar, 11 llamadas sin respuesta, 8 mensajes de texto enviados durante la cirugía, una respuesta. Tomé capturas de pantalla de todo. No pude parar. El 19 de enero, solicité el registro oficial de visitantes de UPMC. Lo imprimieron esa tarde. 16 de enero de 2025, paciente Eleanor Schaffer. Visitante María Schaffer. Credencial a 1293. De 4:45 a 10:22. Ningún otro nombre. Ese mismo día, fui a casa de Eleanor para elegir la ropa del funeral. En la mesa de la cocina había un sobre de Manila con mi nombre escrito a mano por ella, María, ábrelo si no vuelvo a casa. Fechado el 10 de enero de 2025, 6 días antes de la cirugía. Me senté en su mesa de formica amarilla y lo abrí. Dentro había una carta manuscrita, documentos hospitalarios fotocopiados de 2017 y una unidad USB etiquetada, mensajes de voz. La carta comenzaba, María, si estás leyendo esto, me he ido. Necesito que sepas algunas cosas mientras la verdad aún importa. Me dijo que no había esperado que mi padre viniera y que había hecho las paces con eso. Le había instruido a la doctora Fitzpatrick que me llamara solo a mí si las cosas se ponían críticas y había firmado papeles legales a tal efecto. Luego soltó la bomba, tu padre me visitó una vez durante mi recuperación del derrame cerebral en 2017. Una vez en 6 semanas, 15 minutos, y 12 de esos los pasó preguntando si había pensado en vender la casa. Guardé el registro de visitantes. Está en este sobre. Lo he guardado todo, María, porque sabía que llegaría un día en que necesitaría pruebas. Miré las fotocopias, Hospital General Allegheny, octubre, noviembre de 2017. Eleanor fue ingresada el 1 de octubre después de un derrame cerebral, 6 días de cuidados intensivos, 6 semanas de rehabilitación. Registros de visitantes, María Schaffer, 9 visitas. John Schaffer, 1 visita, 3 de octubre, de 11 a 11:19. Diane Schaffer, 0 visitas. Mi padre había visitado a su madre durante 15 minutos durante una recuperación de 6 semanas, y yo no lo había sabido porque él me dijo que ella estaba bien y que ellos se estaban encargando. Me sentí mal. Conecté la unidad USB. 7 archivos de audio, todos fechados. 5 de octubre de 2017, 3:42. La voz de mi padre, casual, hola, mamá. Soy yo. Sé que estás en rehabilitación, pero he estado pensando. ¿Has considerado vender la casa? Es mucho mantenerla, especialmente ahora. Solo piénsalo. 38 segundos. Sin un, ¿cómo estás? Solo hablar de la casa. 2 días después de su derrame cerebral, 1 de noviembre de 2017, 6:05, mamá, hablé con un agente inmobiliario. Cree que la casa podría venderse por $425,000, quizás más. Solo algo para tener en cuenta.
Te quiero. 14 de marzo de 2019, 10:22. Hola, mamá. Odio preguntar, pero tenemos reparaciones inesperadas en casa. ¿Podrías prestarme unos $3.500? Te los pagaré en un par de meses. Encontré extractos bancarios fotocopiados resaltados en amarillo. 14 de marzo de 2019, retiro de $3.200. La letra de Eleanor en el margen, preguntó el 10 de marzo. Prometió devolverlo pronto. El reembolso nunca ocurrió. Siguieron más mensajes de voz, el mismo patrón, solicitudes de dinero, presión para vender la casa, pedir ayuda para cubrir facturas. En 2022, pidió $1.800 para reparaciones del coche. El extracto bancario mostró que ella se los dio. En total, al menos $5.000 prestados y nunca devueltos entre 2019 y 2022. Me quedé mirando mi portátil, luego hice algo que rara vez hago. Grité. Golpeé la mesa con el puño, me levanté y grité a la habitación vacía. La llamaste solo para pedir dinero mientras estaba en rehabilitación, mientras aprendía a caminar de nuevo. Luego me senté, abrí una hoja de cálculo y comencé a construir un caso, un registro de pruebas. John Schaffer, 7 mensajes de voz solicitando dinero o presionando la venta de la casa de 2017 a 2024. Una visita al hospital de 15 minutos durante una recuperación de derrame cerebral de 6 semanas en 2017. $5.000 prestados y nunca devueltos entre 2019 y 2022. 11 llamadas sin respuesta durante la emergencia de mi abuela el 16 de enero de 2025. 8 actualizaciones de texto ignoradas durante la cirugía. Su única respuesta, iremos si ella realmente muere. 0 visitas al hospital en esa fecha. Guardé el archivo y tomé una decisión. No dejaría que la vida o el legado de mi abuela fueran borrados. Usaría todas mis habilidades como enfermera de cuidados paliativos, documentación, líneas de tiempo, declaraciones de testigos para asegurarme de que la gente supiera exactamente quién era mi padre. El funeral fue el 23 de enero en la Iglesia Católica de Santa Inés. Llegué temprano. Cuando comenzó el servicio, 64 personas habían firmado el libro de visitas. Mis padres llegaron a las 10:28, mi madre vestida de azul marino y perlas, mi padre con un traje negro, su mano en el codo de ella, su rostro sereno. Se sentaron en el primer banco. Yo me senté 3 filas más atrás. El pastor Callahan pronunció la elegía durante 8 minutos, hablando de la fe de Eleanor, su jardín y su devoción a la familia. Mi padre se secó los ojos con un pañuelo. Hay una cosa más, anunció el pastor. Metió la mano en el púlpito y sacó un sobresellado con cera roja, con la letra de mi abuela en el anverso. Explicó que Eleanor lo había dejado 6 días antes de su cirugía y había instruido que se abriera solo si ciertas personas estaban presentes. Miró directamente a mi padre y leyó la instrucción del sobre en voz alta: si John está aquí, no leas esto en voz alta. Dáselo a María en privado. La sala quedó en silencio. Mi padre se puso pálido. Mi madre susurró: ¿qué es eso? El pastor Callahan bajó y me entregó el sobre. Ella quería que tuvieras esto a solas, dijo. Mi padre se levantó. Esa es la letra de mi madre. Tengo derecho. El pastor Callahan respondió con calma, los deseos de su madre fueron claros, y regresó al púlpito. Me fui, me encerré en un cubículo del baño y abrí el sobre. Dentro había una carta de 2 páginas en papel color crema, tinta azul. Comenzaba: María, si estás leyendo esto, me he ido. Mi abuela escribió que esperaba que John se presentara en el funeral, pero no en el hospital. Él nunca viene cuando le cuesta algo, escribió. Me recordó el año 2017 cuando sufrió un derrame cerebral. Él la visitó una vez durante 15 minutos, y 12 de esos minutos los pasó preguntando sobre la venta de la casa. Incluyó el registro de visitantes, copias de extractos bancarios que documentaban préstamos de $3.200 en 2019 y $1.800 en 2022, y registros de llamadas que mostraban llamadas dominicales mensuales de 6 minutos. Dijo que le había instruido a la doctora Fitzpatrick que solo me llamara a mí si las cosas se ponían críticas y que había firmado papeles legales para que esa instrucción fuera oficial. ¿Te quedaste, María?, escribió.
Siempre lo has hecho. Eres la hija que necesitaba. Luego lo hizo explícito, la casa es tuya. El testamento está registrado. El pastor Callahan y su abogado tienen una copia cada uno. Advirtió que John se enojaría y podría llamarla senil o acusarme de manipulación. Pero ella había guardado documentación, registros, extractos, mensajes de voz, para que la verdad fuera clara. Él quería su propiedad, no a ella. Doblé la carta, me marché en coche, y por primera vez desde el 16 de enero, lloré. No de tristeza, sino de rabia y una dura claridad. Esa tarde, una reunión post-funeral en casa de Eleanor congregó a 22 personas. Mis padres llegaron tarde, parados en la sala de estar a las 3:30. Sostuve la carta y le dije al grupo que tenía algo que mi abuela quería que supieran. Mi padre intentó detenerme. María, este no es el momento. El pastor Callahan, cerca de la chimenea, dijo suave pero firmemente que Eleanor había pedido testigos y que me quedara. Mi padre se sentó. Leí la carta en voz alta, palabra por palabra, sin comentarios. Describí la única visita de 15 minutos durante su rehabilitación de 6 semanas en 2017, los retiros bancarios y los préstamos no devueltos, y la decisión de mi abuela de dejarme la casa. Cuando terminé, la cara de mi padre estaba roja. Mi madre miraba el suelo. Mi tía Caroline se levantó y se fue sin decir una palabra. Mi padre dijo, ella era mi madre. Pregunté, entonces, ¿dónde estabas cuando ella agonizaba? Él no tuvo respuesta. Saqué mi teléfono y los registros de visitantes. Ella legalmente me dejó la casa. El testamento fue registrado. Si él quería impugnarlo, podía hacerlo. Tenía 6 años de recibos y registros. Él tomó su abrigo y salió. Mi madre lo siguió sin mirarme. De pie en la sala de Eleanor, entre personas que apenas conocía, sentí un alivio, breve y frágil. 3 días después, el abogado, Gerald, llamó. Hay algo que necesitas ver, dijo. Le habían entregado un segundo sobre para que me lo diera 2 semanas después del funeral. A la mañana siguiente, me reuní con él en su oficina. Me entregó un sobre más pequeño, sellado con cinta adhesiva y etiquetado, María, ábrelo el 30 de enero de 2025. Dentro había una nota manuscrita y una unidad flash. La nota decía en parte, María, si estás leyendo esto, el funeral ha terminado y has leído mi primera carta. Ahora necesito que veas lo que grabé. Esta es la parte que John nunca podrá explicar. Mírala sola, luego decide qué hacer con ella. Confío en ti. En casa, conecté la unidad flash a mi portátil y hice clic en el único archivo, Confesión de Eleanor 8 de enero de 2025, MP4. El vídeo mostraba a mi abuela sentada en su sala de estar con gafas de lectura y una chaqueta de punto. La fecha mostraba 8 de enero de 2025, 8 días antes de la cirugía. Habló directamente a la cámara. Tenía 78 años, grababa porque no le quedaba mucho tiempo y había terminado de fingir. Describió la conducta de mi padre después de su derrame cerebral de 2017, una breve visita centrada en vender la casa, y el patrón desde entonces, llamadas telefónicas mensuales perfunctorias y múltiples préstamos que ascendían a unos $5.000 que nunca fueron devueltos. Dijo que había decidido dejarme la casa porque yo me había quedado cuando ella necesitaba a alguien. John, dijo a la cámara, no eres una mala persona, pero no eres el hijo que necesitaba. Me agradeció por ser la hija que más necesitaba. Cuando terminó la grabación, la volví a reproducir y noté algo en la estantería detrás de ella, un pequeño dispositivo negro, una cámara apuntando al sofá. Hice una pausa, amplié la imagen y me di cuenta de que había estado grabando más que solo esa confesión. Conduje directamente a su casa, moví los libros y encontré una pequeña cámara inalámbrica todavía activa y grabando en una cuenta en la nube. La contraseña, la que había escrito en una nota adhesiva en el sobre, me permitió iniciar sesión. La nube contenía más de 200 horas de grabación que databan de marzo de 2024. La mayoría de los clips eran ordinarios, leyendo, viendo la televisión, regando plantas. Luego encontré un clip con fecha del 19 de diciembre de 2024. Hice clic. La habitación estaba vacía de mi abuela. Mis padres estaban de pie en la sala de estar hablando.
El audio era claro. Discutieron el corazón debilitado de mi abuela y acordaron, en efecto, esperar hasta que ella se hubiera ido para poder vender la casa. Mi padre habló de un agente inmobiliario y de los precios de venta proyectados. Mi madre expresó dudas, preocupada por las apariencias. John desestimó esa preocupación. Asistirían al funeral, llorarían y dirían cosas bonitas. Eso es todo lo que la gente recuerda, dijo. Hablaron de contratistas, de cómo preparar la casa para la venta y de los costes de cierre, luego se fueron. En ese momento, era obvio que mi madre conocía y aceptaba el plan. Se estaban preparando para lucrarse una vez que mi abuela muriera. Llamé a Gerald inmediatamente y exigí verlo. Cuando llegué, le entregué la unidad flash. Vio la confesión y la grabación oculta. Después de haberlo visto todo, se recostó y dijo, su abuela era más astuta que la mayoría de los abogados que conozco. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Absolutamente, respondió. Gerald luego sacó un archivo. Eleanor había actualizado su testamento el 11 de enero de 2025. Me dejó la casa y todos los bienes e incluyó una cláusula que desheredaba explícitamente a John, citando abandono y explotación financiera. La actualización había sido presenciada por el pastor Callahan, su médico, el Dr. Patel, y notariada. Los papeles parecían sólidos. Gerald dijo que debería ser hermético, pero me advirtió que mi padre probablemente pelearía. Tenía razón. El 3 de febrero de 2025, mi padre presentó una impugnación del testamento, alegando influencia indebida e incapacidad, afirmando que yo había manipulado a mi abuela. Dos eventos cambiaron la balanza en su contra. El 10 de febrero, una notaria llamada Kathleen Briggs me llamó. Eleanor le había pedido a principios de enero que notariara documentos, incluyendo una declaración firmada con fecha del 9 de enero de 2025, afirmando la lucidez de Eleanor y que los cambios en el testamento se hicieron libremente. Luego Kathleen añadió el detalle crucial, el 28 de enero, mi padre había acudido a ella con un documento que afirmaba era el testamento de mi abuela, pidiéndole que lo notariara retroactivamente como si hubiera sido firmado en 2023. Ella se negó. La firma no coincidía con la que ella había notariado 2 semanas antes, y él se fue enojado. Llamé a Gerald. La notaria testificaría. Ese testimonio, además del vídeo de la confesión, el metraje en la nube de mis padres planeando la venta, los registros de visitantes, los extractos bancarios que mostraban $5.000 en préstamos no devueltos, los mensajes de voz, la confesión filmada de mi abuela. El metraje de la cámara oculta de mis padres discutiendo la venta de la casa, y el relato de Kathleen Briggs sobre el intento de mi padre de falsificar un testamento anterior, formaron un sólido registro probatorio. La fecha del tribunal fue el 3 de abril de 2025. Me senté durante la audiencia mientras Gerald presentaba el testamento actualizado, notariado y presenciado correctamente, la declaración de competencia de Eleanor del 9 de enero, los registros de visitantes de 2017, los registros bancarios que mostraban los $5.000 en préstamos no devueltos. Los mensajes de voz, la confesión filmada de mi abuela, el metraje de la cámara oculta de mis padres discutiendo la venta de la casa, y el relato de Kathleen Briggs sobre el intento de mi padre de falsificar un testamento anterior. El abogado de mi padre tuvo poco que oponer. Argumentaron confusión e influencia indebida, pero la documentación y el testimonio fueron exhaustivos. El 10 de abril, el juez desestimó la impugnación. La sentencia señaló que mi abuela había pasado años creando un registro inexpugnable de sus deseos y que no había evidencia de incapacidad o coacción. El caso carecía de fundamento. Mi padre salió furioso de la sala del tribunal. Nunca volví a saber de él, pero mi madre me llamó 2 meses después, el 15 de junio de 2025. Casi no contesté. Estoy dejando a tu padre, dijo. Su voz temblaba. No dije nada al principio. ¿No lo sabías? Preguntó sobre el dinero, sobre el hospital. Me dijo que estabas exagerando, que Eleanor estaba confundida. Quería creerle. Le dije que ella estaba en el metraje de la cámara. Ella sabía que él había estado esperando a que muriera para poder vender la casa. Una larga pausa. Lo sé, susurró. Lo sabía. Me avergüenza. Tenía miedo de perder la casa, de lo que la gente pensaría, así que lo acepté.
Lo siento muchísimo. Pregunté, ¿llamas porque lo sientes o porque perdiste? Su respuesta, ambas cosas. No puedo vivir más con él. No después de lo que hizo. No después de lo que ella le dejó hacer. Bien, dije. ¿Puedo visitarte alguna vez?, preguntó. Sé que no lo merezco. Lo pensaré, dije, y colgué. No la odiaba. Simplemente no tenía espacio todavía. Para finales del verano, la comunidad de la iglesia había oído la historia. Mis padres dejaron de asistir a Santa Inés. Escuché que se transfirieron a otra parroquia al otro lado de la ciudad donde nadie los conocía. Legal y moralmente, la casa era mía. Pero Eleanor había dejado un regalo más. Y este era sobre la curación, no la justicia. El 14 de febrero de 2026, el día de San Valentín, me mudé a la casa de Eleanor. El día fue inusualmente cálido. Lo primero que hice fue plantar rosales amarillos en el jardín delantero, sus favoritos. Encontré sus guantes de jardinería en el cobertizo, que todavía olían a tierra y crema de manos de lavanda, y los usé para cavar. Dentro, creé una pared de recuerdos en la sala de estar, fotos de Eleanor en el jardín, en mi graduación, riendo por alguna broma olvidada. En el centro, en un simple marco plateado, colgué su directriz anticipada que me nombraba como la única persona autorizada para ser contactada y estar presente en caso de enfermedad crítica o atención al final de la vida. John Schaffer fue explícitamente excluido. Debajo, coloqué una pequeña placa: la dignidad al final se gana, no se hereda. Eleanor Schaffer, 1943 a 2025. La gente preguntaba por qué enmarcaría algo tan doloroso. Les dije la verdad no debería ocultarse. Eleanor había pasado demasiado tiempo protegiendo a otros de ella. Yo no cometería el mismo error. En julio de 2025, utilicé fondos de su patrimonio para establecer el Fondo de Dignidad Eleanor Schaffer, una organización sin fines de lucro para ayudar a personas mayores abandonadas por sus familias. El fondo ofrece 3 servicios: asistencia legal para actualizar testamentos, directrices anticipadas y poderes de atención médica, servicios de documentación para crear testimonios en vídeo, organizar registros financieros y recopilar pruebas de explotación, y apoyo de emergencia para cubrir atención de hospicio, gastos funerarios o vivienda para personas mayores cuyas familias los han abandonado financieramente. En los primeros 6 meses, el fondo ayudó a 43 personas. Una fue Dorothy, de 81 años, cuyo hijo había agotado sus ahorros y luego dejó de visitarla. La ayudamos a conseguir un abogado, recuperar fondos y actualizar su testamento. Grabó un testimonio diciendo: "No voy a dejar que me borre". Otro fue Harold, de 76 años, cuya hija solo llamaba cuando necesitaba dinero. Le ayudamos a establecer una directriz anticipada que la excluía explícitamente de las decisiones médicas. Cuando murió 6 meses después, sus deseos fueron honrados, y su nieto, que lo había visitado cada semana, heredó todo. Cada vez que ayudo a alguien, pienso en Eleanor sentada en su sala de estar grabando ese vídeo, sabiendo que no estaría allí para verlo usado, pero sabiendo que importaría. Todavía trabajo en Three Rivers Hospice. Ahora, cuando veo las señales de advertencia, el hijo ausente, la llamada que nunca llega, el interés repentino en los testamentos, hago más que documentar para el expediente médico. Les hablo a los pacientes sobre Eleanor. Les digo que tienen opciones. Les digo que no tienen que morir esperando que alguien se preocupe. A finales de agosto de 2025, una mujer llamó porque su madre estaba en el hospicio y su hermano no la había visitado en 3 semanas, pero había llamado 2 veces sobre la casa. ¿Qué hago?, preguntó. Pensé en los registros de visitantes, los mensajes de voz y las confesiones grabadas. Documéntalo todo, dije. No para castigarlo, sino para proteger las decisiones de tu madre. Pregúntale qué quiere y honrala, incluso si eso significa que él no estará al final. La llamada duró 11 minutos. Cuando terminó, miré el registro de visitantes enmarcado del 16 de enero de 2025, el que muestra solo mi nombre, y lo mantuve en mi escritorio, no como una herida, sino como una brújula. El 28 de febrero de 2026, me senté en la mesa de formica amarilla de Eleanor, bebiendo café de su taza floral descolorida y desportillada. Afuera, los rosales amarillos estaban floreciendo.
Pensé en esa noche en la sala de espera de la UCI, en estar sentada sola, mintiendo a las enfermeras, sosteniendo una taza vacía solo para tener algo en mis manos. Pensé en el mensaje de texto de mi padre, iremos si ella realmente muere. Pensé en cómo él vino al funeral donde la gente podía verlo, pero no cuando importaba. Y pensé en Eleanor en esta cocina 2 semanas antes de la cirugía, escribiendo cartas, grabando vídeos, sellando sobres con cera roja. Ella sabía que su hijo no aparecería. Ella sabía que yo necesitaría pruebas. Ella sabía que el mundo me diría que perdonara y siguiera adelante, que fuera la persona más grande. Así que, se aseguró de que yo no tuviera que serlo. La semana pasada, instalé un pequeño altavoz en la sala de estar conectado a la confesión de Eleanor y lo configuré para que reprodujera sus últimas palabras en voz baja cuando la gente visita: María, te quiero. Gracias por ser mi hija cuando más la necesitaba. No es morboso. Es un recordatorio. Aparecer no es un favor. Es el punto. La dignidad al final no se hereda. ¿Se gana? Si alguien está esperando que mueras para tomar lo que posees, tienes derecho a defenderte. Eleanor lo hizo, y ganó. El registro de visitantes todavía está en mi escritorio en el trabajo. 16 de enero de 2025. Visitante, María Chafer. Credencial a 1293. De 4:45 a 10:22. Un nombre, el nombre correcto. Al final de una vida, lo que más importa es quién se quedó. Y yo me quedé. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que cuida a un padre o abuelo mayor, con alguien abandonado por su familia, con cualquiera que necesite escuchar que no está solo. Y si crees que tu familia podría estar esperando que mueras para tomar lo que tienes, haz lo que hizo mi abuela, documéntalo todo. Graba un vídeo. Actualiza tu testamento. Construye tu caso. Las personas que te aman aparecerán. Las personas que no lo hacen aparecerán, pero solo cuando haya algo para ellos. No dejes que te borren. Aparecer no es opcional. Es una obligación moral.